Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un video nuevo, hoy desde la zona de Grecia, específicamente por Cooperativa Victoria. Estamos iniciando el video del día de hoy, estamos iniciando un nuevo año. Este es el primer video del año, espero que lo disfruten, espero que les guste bastante. Vamos para una zona chivísima. Vamos para la zona de los Bajos del Toro y si nos rinde el tiempo, la idea es ir también a la laguna de Río Cuarto, un lugar que no conozco pero que dicen que es chivísima. Entonces, para ahí vamos el día de hoy. Hoy vamos para un pueblito de esos mágicos de aquí de Costa Rica y sin duda va a ser un día muy chiva con una ruta espectacular. Entonces los invito a que se queden y que hagan el video. Pura vida, gente. Bueno gente, acá estamos llegando ya a lo que es la línea divisoria entre Grecia y Sarchi. Seguramente aquí donde está el puente, ya comenzamos Sarchi, terminamos Grecia, comenzamos Sarchi. Esa entradita que se ve ahí más adelante a la derecha es para ir hacia San Juan de Grecia. Y nosotros seguimos hacia Sarchi y ahí un poquito más arriba, como a unos 2 kilómetros de aquí, nos vamos a desviar a la derecha para ir buscando hacia San Pedro y Trojas y ya propiamente hacia los Bajos del Toro. Entonces aquí nos vamos a ir después de pasar estos carros y aquí entonces abandonamos Grecia y comenzamos a rodar por Sarchi. Y nos vamos, gente, pura vida. Bueno gente, vean qué clase de mañana estamos teniendo hoy, espectacular, riquísima para andar en moto. Está haciendo un solcito, no muy caliente todavía, el clima aquí es fresco, entonces el clima de acá y el sol que está haciendo se complementan súper bien y parece que en los bajos también vamos a tener buen clima, entonces está súper bien hoy las condiciones para andar en moto. La verdad que están inmejorables, hasta sin hacer viento, está espectacular para volar el dron ahora. Y pues nada, aquí seguimos, estamos llegando al pueblo de Trojas y aquí subimos hacia el Alto Palomo. Bueno gente, ustedes no saben la magnitud de cuesta que es esta. Yo sé que en el video casi no se aprecia, pero está bastante empinado. Este es los últimos metros antes de llegar a Alto Palomo. Obviamente ya más o menos saben por qué se llama Alto Palomo. Vamos con un buen grado de desnivel. Y pues nada, vamos a ver que arriba la vista es chivísima y que vale la pena. Entonces, esto es recomendado para ahora las tardes de verano. Un crucito aquí al Alto Palomo es perfecto. Ok gente, nada más vean gente. Aquí la vista es espectacular muchachos, pero espectacular. Bueno gente, estamos ya en la parte más alta del camino, allá se ven los quemaderos del Poás. No sé si aquí en el video alcance a ver, está un poquito ventoso, no demasiado. Entonces voy a pararme aquí ahora más adelante para ver si podemos volar el dron y hacer un par de tomitas aquí, porque la verdad es que la vista está demasiado tuanis. Entonces gente, ya estamos acá, está bastante frío el clima, pero la verdad es que está muy chivo. Allá se ven los quemaderos del Poás. Entonces vamos a pararnos ahora aquí un poquito más adelante para ver si podemos volar el dron y aguantamos un poquito de frío. Esta es la parte de la ruta vieja que había aquí. Está aquí a la derecha. Vamos a parquearnos por aquí. Bueno mi gente, por allá
están los quemaderos del volcán Poás, toda esa zona de ahí, estos son los quemaderos del Poás, demasiado chido. Bueno gente, aquí comenzamos el descenso a la cuesta, dicen algunos que es la más empinada de Costa Rica. Aquí como ustedes verán, hay algunos avisos, alguna rotulación de precaución. Pues sí, algunos dicen que es la cuesta más empinada de Costa Rica. La verdad es que pues sí tiene su grado de inclinación importante y es pero muy larga. Yo ahorita lo que voy a hacer es que me voy a ir pero por ruta vieja, porque bueno, hoy vengo acompañado y es mi esposa conmigo, entonces es un poco complicado bajar por aquí con dos personas. Alguna gente incluso últimamente me ha preguntado, bueno, que cómo es esto, que si se puede, que si no se puede transitar por acá, y yo les digo, sí se puede, pero hay que tener mucha precaución. Si usted baja, trate de bajar bien compresionado, porque si a usted se le calientan los frenos aquí, es un tortón grandísimo. Trate de bajar compresionado. Si usted viene en moto y viene acompañado, entonces mejor utilice la ruta alterna, que es una ruta que está más malilla, pero la verdad que va a ir usted más tranquilo. Si usted viene allá para acá y quiere subir por esta cuesta, puede hacerlo, pero igual teniendo algunas precauciones, sabiendo que venga una moto que le aguante perfectamente alguna moto que le aguante perfectamente la subida. Y si usted ve que no va a poder subir, pues mejor toma la ruta alterna. Entonces aquí a la izquierda, como dice, está la carretera empinada y a la derecha es la ruta alterna. Esa es la que vamos a tomar. Como les digo, no está tan buena como esa porque es una ruta vieja y que se ha descontinuado un poco, pero si ustedes han acompañado, la verdad es que es mejor que se vaya por aquí, así se evita algún susto, le evita un susto a su acompañante. Entonces esta tomamos nosotros hoy, y mi recomendación es, si vienen por acá acompañados o si andan mal de frenos o algo por el estilo, mejor utilicen esta ruta, porque la otra ruta sí tiene una pendiente pues bastante pronunciada. Bueno, y como vieron en las tomas de antes del dron, que estábamos ahí en la parte más alta, el pueblo de Los Bajos es un pueblito pequeño que está metido entre montañas, es como un pequeño valle, por así decirlo. Y pues ya aquí estamos comenzando a bajar, es sumamente rápido aquí al centro de Los Bajos, creo que son por ahí unos 5 o 7 minutos aproximadamente. Entonces pues ya estamos llegando, gente, estamos llegando. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver el video. Buena vida. Bueno, aquí podemos ver que, como les comenté antes, el camino no está súper bien, pero tampoco es un camino que sea intransitable. O sea, esto es lo más bello que se van a encontrar aquí, y perfectamente puede pasar cualquier automóvil por ahí o cualquier vehículo. Entonces es mi recomendación si no quieren tomar esa pendiente tan inclinada que está a la izquierda. Mientras tanto, aquí ya comenzamos a bajar, y como les decía antes, o sea, este pueblito está metido en medio de las montañas, y por acá se puede apreciar también, pero para ver, creo que es aquí más abajo donde se ve el pueblito de Los Bajos. Ya no sé si alcanzaron a verlo ahí en la toma de la GoPro.
Bueno, y aquí estamos ya ingresando al pueblito de Bajos del Toro, pueblo lindísimo, con gente sumamente increíble. Bueno, aquí hay una parada obligatoria para mí siempre que vengo a Los Bajos, y es pasar aquí a un negocito que hay aquí adelante. Ahora les voy a mostrar cuál es, ya se los he mostrado, pero si ustedes no ven el canal tienen que verlo por si vienen un día aquí a Los Bajos y quieren comerse unas cajetas buenísimas. Aquí hay un negocio que, bueno, para mí es parada obligatoria siempre que vengo. Entonces ya se los voy a mostrar porque ya estamos llegando. De hecho, bueno, no solo se los voy a mostrar, sino que también vamos a pasar a comprar cajetas como de costumbre. Es antiticos de llegar al puente, a mano izquierda de Sarchía hacia Los Bajos, y si usted viene saliendo de Los Bajos es a mano derecha, es este negocio de acá. Bueno, gente, ahora sí, ya después de la parada obligatoria continuamos. Ahora vamos a parar aquí en el centrito de Los Bajos, vamos a hacer un par de fotos ahí con el rótulo que hay, y luego pues a desayunar porque ya es tarde. Hoy salimos temprano, y ya es un poco tarde, ya hace hambre. Bueno, gente, básicamente esto es el centro. Aquí está la iglesia, por acá está la asada, por acá está la asada, aquí hay algunos supers, hay un restaurante, por acá está la policía también, está la cancha de fútbol, y pues nada, ya llegamos al centro. Bueno, ahora sí, muchachos, nos vamos a buscar dónde desayunar. En algún momento les recomendé por aquí el lugar de Catarata Río Agrio, el restaurante de Catarata Río Agrio. Un restaurante muy bueno, entonces vamos a ir a desayunar por ahí. Estamos como a unos, no sé, 2-3 kilómetros aproximadamente. Entonces ya vamos a ir buscando hacia la Catarata Río Agrio, bueno, el restaurante, para poder desayunar. Ya se hambre, miren el estado del puente. Oh, por Dios. Ese puente necesita ser intervenido inmediatamente. Bueno, vamos a ver cómo está el estado de la carretera también por aquí. La otra vez estaba un poco mala. Vamos a ver cómo estará ahorita. Aquí generalmente, bueno, es como después de ahí donde está Río Agrio, que ya empieza a verse el camino pues en condiciones un poquito más malas. La otra vez como que lo estaban arreglando, habían parado un tiempo, no sé si al final habrán continuado con los arreglos o se habrá quedado así, pero bueno, eso lo vamos a descubrir en un ratito. 2 kilómetros, Catarata Río Agrio, 2 kilómetros. A mí me encanta esta zona para salir a rodar, pero me encanta, qué zona más bonita. Aquí se encuentra uno de todo, frío, calor por ratos, a veces lluvia también, que es muy común acá en la zona. Usted come rico, paisajes chivísimas, bueno, aquí la verdad es que hay de todo. Lo único, sí, tal vez es que ojalá el camino estuviera mejor, pero bueno, tampoco es que está intransitable. O sea, al final de cuentas, pues el camino está apto para cualquier vehículo, pero obviamente uno desea que estuviera en mejores condiciones, pero bueno, no siempre se puede. Pero la verdad es que la zona tiene muchísimo potencial. Bueno, gente, se está nublando un poquito. Lo que les dije, aquí la lluvia es normal. O sea, aquí es normal que se nuble, es normal que llueva, pero me parece que se está nublando muy rápido hoy. Ahora ya se ve como muy oscurillo. Pero bueno, gente, aquí llegamos ya. Aquí está Dinoland, Río Agrio,
lugar chivísima, donde se come muy rico. Vamos a ver si podemos desayunar. Yo me imagino que sí, pero no sé, vamos a preguntar. Buenas. ¿Se puede desayunar? Sí. Ah, ok. ¿A dónde parqueo, amigo? Ahí. Bueno, gente, estamos en la Catarata Río Agro, en Dinoland. Vamos a desayunar, vamos a ver qué tal el desayuno. Yo aquí almorcé una vez y muy bueno. Vamos a ver qué tal el desayuno y seguimos con la ruta, pura vida. Bueno, gente, ahora sí, después de desayunar, seguimos con la ruta. Lo que sí estoy viendo es que no nos va a dar tiempo de ir a la laguna de Río Cuarto. Esa va a quedar para en otra ocasión. Porque el tema es que hoy salí a dar la vuelta, pero necesito entrar a trabajar en la tarde. Entonces salgo con el tiempo un poco limitado. Por eso no voy a poder ir a la laguna de Río Cuarto el día de hoy. Pero bueno, ahí queda pendiente para otro viaje. Como se nubló para aquel lado bastante. Nada, gente, seguimos dándole. Aquí está muy bonito, el clima se refrescó bastante, pero no ha llovido por lo menos. Bueno, eso que ustedes ven aquí, esa es la tubería de presión de una de las plantas hidroeléctricas que hay aquí en la zona. Aquí hay varias plantas hidroeléctricas del ICE, y esto que ustedes ven aquí a la derecha, esa es la tubería de presión que lleva el agua del embalse hacia la planta hidroeléctrica. Bueno, gente, seguimos dándole, está bonito el clima, la zona está chivísima, el camino está no en tan malas condiciones como otras veces. Y allá creo que está una de las plantas del ICE. Y nada, nosotros seguimos adelante. Bueno, gente, vamos a irnos a dar una vueltita a la laguna de Ule. Lastimosamente, como les dije, el tiempo lo tengo en contra hoy. Entonces vamos a ver si nos da chance de ir a la laguna de Ule un ratito. Y luego saldríamos por Nueva Cinchona y ya estaríamos en la parte final del tour del día de hoy. Ojalá les esté gustando. Todavía queda algún poco de ruta bonita. La visita a la laguna de Ule va a ser bien tuanis también. Es una laguna muy muy bonita. Vamos a llegar al mirador, desde ahí vamos a hacer algunas tomas, y si todo sale bien también poner el dron. Y vamos a ver cómo nos va, gente, pura vida. Bueno, la laguna de Ule está, creo que como detrás de esa montaña que está ahí al frente. Entonces todavía hay que bordear un poco esa montaña y nada, ahorita nos metemos por un camino malo, camino roto, y vamos a ver cómo se porta la moto con dos personas encima el día de hoy. Igual con llantas radiales, no he puesto llanta todavía doble propósito, pero bueno, ya creo que la moto ahí en ese camino se va a portar bien, porque no es un camino tan complicado en realidad. Es un camino de lastre y eso, pero está en buenas condiciones. Bueno, gente, aquí estamos llegando a la Colonia del Toro. Si seguimos directo, salimos a Río Cuarto. Y es el camino en lastre. Vamos a ver cómo nos va.
gente, vea, por acá, pavimentaron esta parte. Bueno, una parte nada más. Pero bueno, por lo menos pavimentaron un poco. Hasta esta fábrica, no sé, es casi como una fábrica, una lechería, no sé. O hidroeléctrica, esto es como una hidroeléctrica, yo creo. Bueno, aquí está un poco suelto el lastre, hay que andar con cuidado. Más si andan acompañados, si traen a alguien más, hay que andar con cuidado porque hay mucho lastre suelto. Si vienen solos, igual de tener un poco de precaución, pero es un poco más fácil maniobrar uno solo que cuando andan dos en la moto, pero nada más de hacerlo con cuidado, como les digo. Ok, gente, esa ruta que se ve ahí es la que va hacia la laguna de Ule. Entonces ya estamos llegando. Entonces en este cruce a la izquierda para ir a la laguna, a la derecha hacia Nueva Cinchona. Y aquí nos vamos. Aquí estamos cerca ya. Unos 5 o 7 minutos de la laguna. Bueno, el mirador, en realidad la laguna está un poquito más larga, un poquito más abajo. Bueno, aquí parece como que han arreglado el camino. La otra vez que había venido, esta parte estaba más fea, estaba como mucha piedra grande suelta. Y ahora parece como que ya no, entonces parece como que arreglaron un poco. No sabes si habrán arreglado todo hasta la laguna o si fue solo una parte. Bueno, esta es una de las partes más feas de hecho, pero no, sí, se ve como que lo repararon todo. Está en muy buenas condiciones, la verdad, muchísimo mejor que las otras veces que había venido. Eso fue todo aquí en la laguna de Ule. La verdad estaba muy bonito el clima hoy. Y nada, ya ahora vamos en la ruta hacia Nueva Cinchona, que es el lugar donde están habitando los antiguos residentes de Cinchona, que fueron reubicados luego del terremoto de hace casi 2008, creo, hace 16 años. Entonces vamos hacia Nueva Cinchona. Bueno gente, esta es Nueva Cinchona, esta es la urbanización que les hablé antes, donde está toda la gente reubicada después de que perdieron todo, todas sus pertenencias, incluso algunos de ellos que tuvieron pérdidas familiares importantes por motivo del terremoto del 2008, ellos fueron reubicados acá. Bueno
gente, como les dije anteriormente, muchísimas gracias por estar acá. Un año más, estamos iniciando el 2024. Espero que sean muchísimas bendiciones para ustedes, para sus familias, en sus trabajos, en su vida personal, su estudio, en todos los proyectos que tengan. Les deseo las mejores bendiciones, que todo les salga de la mejor manera. Muchísimas gracias, gente. Seguimos, iniciamos un año más. Espero que este año sea también muy bueno para nosotros, para el canal. Estamos ahí ya súper cerca de los 1000 suscriptores. Entonces, si usted está viendo el video y le gustó, puede suscribirse, pues eso me va a ayudar bastante. Y nada, primer viaje del 2024, todavía faltan muchos y van a venir cosas muy buenas, gente. Entonces los invito a que se queden, que se suscriban, activen la campanita y nos vemos en unos días con un video nuevo, gente. Pura vida, chao.